O nosso tema agora é o uso de tecnologias de informação e comunicação na formação de professores. E o nosso convidado é o professor Jordi Quintana, da Universidade de Barcelona. Um dos trabalhos do professor Jordi é estudar os currículos das instituições de ensino superior da Espanha para que elas cumpram o que foi determinado pelo processo de Bolonha, processo assinado em 1999 por 29 países. E o senhor ele esteve aqui recentemente na Unesp, fazendo uma palestra sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação na formação de professores. Queria saber do senhor, professor, como é que está na Espanha o uso dessas tecnologias? É muito difundido para a formação de profesores específicamente? La verdad es que sí. Ya en el año 92, en la formación de profesores de enseñanza primaria, Sí. había una asignatura obligatoria que se llamaba Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Con lo cual, desde el año 91 estaba garantizada una formación básica en tecnologías. Pero ahora, a partir del año 2008-2009, con el cambio del Plan de Bolonia Sí. y los cambios de enseñanza, esta asignatura ha desaparecido. Pero ha desaparecido porque se ha integrado dentro de estructuras de didáctica e planificação educativa general. Quer dizer, os professores aprendem na universidade como usar tecnologias de informação e comunicação Aqui está. de uma maneira generalizada, é isso que o senhor está dizendo? Sí, 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 sí. Não tem mais uma matéria específica? No, no existe esta materia porque las tecnologías son transversales Sim. a todas las asignaturas del currículum de formación de los profesores. Os básicos, ensino básico. Enseño básico, sí, sí, sí. Aunque cuando se acaban los estudios hay la posibilidad de hacer un pequeño perfeccionamiento en una, lo llamamos mención, no es una especialidad, es una mención, específicamente en tecnologías aplicadas a la educación. Hay otros estudiantes que harán una mención en música, otros harán una mención en escuela inclusiva, pero hay una en tecnologías. Pero garantizamos que las tecnologías están, si me permite la expresión, impregnando todo el currículum. Una cosa es lo que dicen los documentos Sí. y la otra es la práctica real. Pero en principio la intención es esta, generalizarlas. E as escolas estão preparadas, quer dizer, os professores quando chegam nas escolas para dar aulas, para ensinar, as escolas estão preparadas para isso? Como é que é a distribuição da tecnologia dentro da escola? Mire, le voy a hablar básicamente de la escuela pública, porque es la que conozco más. Está perfecto. Pero yo diría que lo podemos generalizar. Todas las escuelas de España tienen como mínimo una sala de ordenadores para hacer matemáticas, lengua, dibujo, música, lo que sea. Y además, desde hace 3 años ha empezado progresivamente el plan de un ordenador para alumno. Por lo tanto, tienen las dos vías. Una sala donde poder reunir a todos los grupos y paralelamente trabajar dentro del aula cada estudiante con su ordenador. Aún no hemos acabado todo el proceso. Pero hay una idea importante. El objetivo no es que el ordenador enseñe cosas, sino que el alumno aprenda por medio del ordenador. Es un poco el cambio que hemos tenido a lo largo del tiempo. Sim, mas para que isso ocorra, o professor tem que estar preparado, não? Aquí está. Você acha que ele está preparado? Es un reto. Es un reto porque en el plan anterior, esta asignatura obligatoria de tecnologías en la educación se hacía en primero, el primer año, y tardaban 4 o 5 en ir a trabajar. Por lo tanto, iba, si me permite Perde así, pouco pelo caminho, é isso? evidentemente. Con el nuevo plan de estudios, lo que llamamos el grado de maestro de primaria o de educación infantil, al haber la posibilidad que durante los 4 años de estudios y en todas las asignaturas más técnicas, más de metodología, más de didáctica, esté incluida el uso de las tecnologías, veremos qué pasa. ¿Por qué? Porque la primera promoción saldrá al final del año que viene. Con lo cual no podemos decir si el resultado es bueno o es malo. Pero en principio las posibilidades son bastante buenas. Tá. E esse projeto de um computador por aluno, o senhor acredita que é bom, é necessário, é importante? Porque aqui no Brasil também se discute essa questão de se distribuir computadores para os alunos.
Mi opinión es que es bueno, útil y necesario. Pero hay dos cosas. Dar computadores no tiene que significar dejar de mejorar las escuelas, dejar de mejorar la infraestructura. Tá. Y en segundo lugar, dar computadores también significa formación para profesores y materiales educativos para utilizar. Y en España se han distribuido ordenadores con una formación muy tecnológica y poco educativa y con pocos materiales. ¿Por qué? Falta de dinero, falta de previsión, los motivos son varios, pero no se está utilizando el ordenador como una herramienta básica de aprendizaje, como podría ser si hubiese las herramientas y la formación adecuada para hacerlo. Para os professores e os softwares, senhor disse, os programas de computador, é isso? Sí, sí, programas de computadora, dentro de la computadora online, Sim. aplicaciones, aquí está, para poder enseñar utilizando estas herramientas y sugerir a los estudiantes que aprendan con el libro, Sí. pero también consultando Internet, buscando las informaciones. En Internet está todo, pero para adultos. Então, exato. Mas aí é um desafio de como ensinar o aluno a usar a Aquí internet. está, aquí está. El alumno busca y va a parar, busca información sobre un pingüino. Sim. Y va a parar a una página de zoología que habla de los pingüinos para estudiantes universitarios de zoología. No entiende, necesita saber cómo acceder, cómo seleccionar y cómo reutilizar aquella información para que le sea útil. Y esto es un reto. Isso é um desafio. Agora, e com relação ao seguinte, por exemplo, o aluno tem um computador na classe, o professor pede para que ele faça uma redação, escreva alguma coisa. O aluno vai na internet, encontra uma redação sobre o tema e apresenta ao professor, sem pensar na redação. Isso não é um desafio, lutar contra isso também? Sí, nosotros le llamamos el copy-pega. Recorta e cola. Recorta y cola, ¿no? Yo diría que hay dos elementos importantes. Uno, enseñar a utilizar la red. Enseñar a utilizar la red significa, yo veo una cosa interesante, corto y pego. Veo una cosa interesante, corto y pego. Veo otra cosa, corto y pego. Pero esto lo leo, lo subrayo y reescribo. Este es un proceso que se tiene que enseñar, porque los alumnos se quedan con lo primero y no reelaboran la información. Pero hay otro elemento, y ya existen herramientas gratuitas para detectar la copia. Y esto en las universidades lo tenemos muy en cuenta, porque hay estudiantes que te presentan trabajos de otros. Evidentemente, muchas veces, yo diría, con el olfato o con el savoir-faire del profesor, dices, hay este trabajo, buscas y puede ser que lo encuentres. Siempre hay quien tiene habilidades para escaparse. Pero lo primero es más importante, enseñar a los alumnos a reelaborar los documentos. Porque ahí él aprende. Aquí está. Porque reescribe, interioriza y de tres hace uno con sus palabras. Y esto yo diría que es bastante evidencia que ha aprendido leyendo e selecionando a informação dos outros. O senhor falou que o senhor acha que um desses desafios dos quais o senhor falou é criar ferramentas, criar software, criar programas para ensinar, para a educação? Há falta disso no mundo ou só na Espanha, no Brasil? Yo diría que es en general, pero lo que hace falta no es solo un programa, por ejemplo, de matemáticas, o un programa de ortografía, o un programa para aprenderse los ríos de las montañas. Hay algunas cosas, sino que hay programas generales que permitan al alumno gestionar y planificar su propio aprendizaje. De forma que lo que yo vaya aprendiendo lo voy ubicando, por ejemplo, en un portafolio digital, por ejemplo, en lo que llamamos entorno personal de aprendizaje. Y a medida que voy aprendiendo, localizando información, un video, una conversación, un mensaje en Twitter, lo voy guardando allí. Y aquella sería como mi carpeta, mi portafolio online de todo mi aprendizaje. Aprendizaje de las asignaturas y general como persona, con mis relaciones. Y este alumno puede compartir este espacio con el profesor, con otros alumnos o con quien quiera. Isso está próximo? Isso que o senhor está falando está próximo? Esto es lo que está en este momento emergiendo. Poco a poco
va abriéndose el campo de los portafolios digitales, ya existen, y algunos, yo diría que muy buenos y muy interesantes, y los entornos personales de aprendizaje aún son poco intuitivos y poco útiles, porque están todos evidentemente online, pero cada vez más se van desarrollando ideas y entornos que permiten esto, que el alumno controle su aprendizaje porque es consciente de lo que está haciendo. Isso não afasta um pouco o professor da profissão dele? Qual é o papel do professor nesse momento? Dar criterios y orientar. El profesor ya no es la biblioteca andante, ya no es la única fuente de información. ¿Por qué? Porque es imposible que lo sepa todo, pero es quien puede orientar a buscar la información y sobre todo a desarrollar criterios para esta selección y su utilización. Y por tanto el profesor muda de ser un gran instructor a ser un poco el guía, el orientador del aprendizaje del alumno. Muchas veces indicándole dónde tiene que ir a aprender. ¿Quieres esto? Aquí. ¿Quieres esto? Aquí, porque el alumno aún no tiene, si es pequeño, criterios para ir a buscar la información. Y a medida que se llega a la enseñanza secundaria o a la universidad, lo que tiene que hacer es decir, para aprender eso puedes hacer este, o lo que quieran. Pero tienen que saber los contenidos que de alguna manera son obligatorios en la asignatura. ¿Cómo se accede? ¿De qué manera? Está más en la propia libertad del estudiante cómo lo hace. Siempre, repito, con la orientación del profesor. Mas isso implica também numa mudança do papel do professor, não é? Evidentemente, evidentemente. E a universidade, aquele que forma o professor, está acompanhando isso? Essa que é a questão que se coloca, pelo menos aqui no Brasil, não? Diría que nos pasa lo mismo, es difícil. Los profesores se contentan con saber mucho de su especialidad e intentar transmitirla a los alumnos, sobre todo en la universidad. Pero la sociedad y el entorno pide otras cosas, y los mismos jóvenes piden otras cosas. Piden libertad para aprender. Nosotros hemos de dar el cronograma, pero libertad para aprender, flexibilidad para aprender, y no seguirlo todo tan pautado. Y eso, dentro de una mentalidad universitaria, también la mía, de la academia, es difícil, porque llevamos muchos años con una rutina y ahora el suelo empieza a temblar um pouco. Treme debaixo dos pés, não é? Mas isso não é só na academia, isso principalmente o professor primário, que está lá há 30, 40 anos ensinando, ele não tem esse conhecimento, esse savoir-faire, como o senhor falou, para lidar com a tecnologia dessa maneira. Então, tem que aprender tudo de novo. Sí, pero en general los profesores y profesoras de enseñanza primaria son más flexibles y versátiles que los de secundaria y los de secundaria que los de universidad. Y en la escuela infantil y primaria hay bastante integración de la tecnología. Hay muchas clases donde está la profesora, los alumnos y 1, 2 o 3 computadores. Y ves que un alumno se levante y va a consultar, otro va, escribe e imprime. Esto en secundaria no se ve. Y en la universidad nada. Como máximo es el alumno que viene con su computadora. Pero en primaria es mucho más fácil poder hacer. Es más integrado. Professor, obrigado por sua presença aqui na Univesp TV. Obrigado pelas suas ideias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.